Buenas, ¿se escucha bien? Sí, ¿se escucha? Ok, sí, sí, todo bien. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. ¿No se escucha? ¿Más alto? ¿Así? ¿Se escucha más? Dale, cambiamos con este. Ahora sí. Ahora sí. Ah. Bueno, yo soy de Costa Rica, pero a mí me adoptó la delegación de Bolivia. Mi nombre es Victoria Elizabeth Rovira Hernández. Tengo 24 años, me hago mi propia ropa. Me gusta cantar, hablo 3 idiomas, tengo un hermano menor, somos casi de la misma edad. Vivo con mi mamá, ¿qué más les puedo contar? Bueno, y soy estudiante de publicidad. Les cuento un poco de lo que soy antes de decir que también soy una persona transexual, sorpresa. Em, Dejo de último el ser una persona transexual porque cuando hablamos de personas transexuales hay un estigma, hay un estereotipo. Entonces pensamos en la palabra transexual, inmediatamente pensamos en prostitución, drogadicción, personas que no tienen educación, personas que son desamparadas y que no han tenido acceso a ninguna oportunidad. Ahora, es cierto, la mayoría de personas trans no tenemos acceso a muchas oportunidades, sin embargo, son esta misma falta de oportunidades que empuja a la mayoría de la población trans a estar en trabajo sexual y desde trabajo sexual entrar a la drogadicción. Entonces, cuando yo empecé a hacer activismo, empecé a alzar mi voz por varias situaciones en particular, pero porque necesitaba hacer una construcción de algo que me permitiera comunicarme, porque yo sabía que había personas dispuestas a escuchar lo que yo tenía que decir. Cuando yo por primera vez digo en el trabajo que voy a hacer mi transición, me llaman de recursos humanos. Y la directora de recursos humanos llega y me dice, el hecho que a mí me gusten los payasos no significa que venga vestida de payaso al trabajo. Yo quería venir vestida de mujer para Halloween y imaginen, eso fue hace casi 4 años exactamente. Y ocupaba saber qué se sentía salir de la casa de día, vestida completamente de alguna manera femenina y saber cómo me iba a sentir. Y ella llega y me dice que es que ella no se viste de payaso solo porque le gusten los payasos. Luego me dice que mi transición no es un derecho que yo pueda exigir, que eso es como fumar y se acaba cuando empieza el derecho de la persona de la par. Y el derecho de la persona de la par era el derecho a la expresión de su religión. Entonces, mi transición afectaba las creencias religiosas de mis compañeros de trabajo y que por eso yo no podía hacer esto. Yo trabajaba para Western Union en ese momento y empiezo a enfrentar como toda esta violencia desde el primer momento en que yo digo, quiero ser percibida como yo me siento, como mujer. Entonces empiezo a alzar la voz. Pero la primera vez que doy una charla, ya propiamente una capacitación y después se volvió algo semanal, ojalá hubiese sido un público como este, ¿no? Que es gente como de mi edad, todos somos estudiantes o trabajamos en algún proyecto. La primera vez que yo di una charla era frente a embajadores. Estaban representantes de la ONU, estaban directores de universidades, directores de empresas. Yo tenía como 20 años, no sabía ni qué iba a decir, me paro al frente, digo, buenas tardes, mi nombre es Victoria Rovira y hace 2 semanas pasé por un abuso sexual. Y hablé sobre el abuso sexual que había pasado, porque fue una de las experiencias más traumáticas y más discriminatorias que he tenido que sufrir en mi vida. Porque cuando yo pasé por un abuso sexual, y lo hablo con mucha naturalidad porque son cosas que tenemos que hablar, cuando una mujer o cuando una persona es violada, no es culpa de esa persona, es culpa de la persona que la violó. Y yo no me voy a victimizar, sino que lo voy a hablar con fuerza. Cuando... A mí me violaron sin condón un gringo que venía de un área de playa de Costa Rica. Entonces a mí probablemente me pudieron haber pegado algo. Llego yo al hospital, pregunto dónde queda infectología para poder hacerme los exámenes. Y lo primero que dicen los doctores es, esa de ahí es puta. Y seguro no se cuidó con un cliente y le pegaron algo. Por dicha no me había pasado nada, no me pegaron nada, todo salió bien.
Pero la persona a la que yo ocupaba que me atendiera, que me diera asistencia médica, la persona que se supone que tiene que cuidarme, lo primero que hace es verme y decirme, esa es puta. Y cuando voy a psiquiatría, porque te dan una psiquiatra, lo que la psiquiatra me dice es, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, refiriéndose a mi condición como mujer trans. Entonces, imaginen mi sorpresa, recién violada, y la psiquiatra, que se supone que es una profesional en salud, me dice, vos sos una pecadora por ser trans, pero Dios te ama. Y eso fue lo que dije en esa charla. Hablé sobre el estereotipo, el estigma que marca el ser trans. Y empecé a construir espacios, a generar espacios, independientemente, porque el activismo también se puede hacer independientemente. A veces pensamos en activismo y pensamos, hagamos una organización y hagamos un grupo y entonces montamos a todos nuestros amigos y después nuestros amigos no piensan igual que nosotros y todo se cae. Pero podemos alzar la voz independientemente. Porque lo que se ocupa es comunicarse. Entonces empecé a escribir mis historias por redes sociales. Empecé a hablar sobre depresión. Yo tengo depresión y ansiedad desde los 8 años. Era súper dramática. Entonces yo a los 8 años me imaginaba tirándome de un puente en vestido, claramente. Hablaba sobre tener depresión. Hablaba sobre haber sido sobreviviente de un ataque de abuso sexual. Hablé sobre la discriminación en los espacios laborales. Empecé a hablar de cómo chicas trans, adolescentes me contactaban para decirme que en los colegios públicos de Costa Rica les prohibían la entrada si transicionaban. Comencé a contar las historias de mis compañeras asesinadas, porque en Costa Rica han quemado a chicas vivas y así las matan. En Costa Rica las han macheteado y así las matan. Y cuando una va y pregunta a la policía, lo que te dicen es una población de riesgo, entonces el caso ni siquiera se abre. Porque eso somos las trans para muchas personas, somos una población de riesgo que no vale la pena. La esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35 años. Hay un 82% de probabilidad de que yo no vaya a vivir más de 9 años. Ya tengo 24, perdón, ya me quedan 11 entonces. No lo estoy viendo desde esa perspectiva, no lo estoy viendo como que de verdad me quedan 11 años de vida, pero es un porcentaje muy alto. El 70% de los femicidios trans ocurren en Latinoamérica, el 80% de los femicidios trans ocurren en Latinoamérica, un 70% en Brasil. Ahorita Brasil está viviendo una de las épocas más oscuras probablemente. Y la población trans es una de las poblaciones que más se va a ver afectada. Y entonces era no solo empezar a hablar de personas trans, sino hablar de la diversidad dentro de nosotras personas. ¿Cómo hago yo para conectarme a ustedes? Bueno, les hablo de lo que pasamos a diario. Somos todas personas que nuestra salud mental se ve afectada. Somos mujeres que hemos sido acosadas, violadas. Aquí yo creo que no hay ninguna mujer que no haya sido acosada alguna vez en su vida. Empecé a hablar sobre lo que nos conectaba. Empecé a hablar sobre el sistema económico, en cómo un sistema económico está construido para que el hombre sea el proveedor de la casa mientras la mujer lo cuida. Y por eso el 70% de las mujeres, el 70% de la población mundial en pobreza y pobreza extrema son mujeres. Empecé a hablar sobre etnia en Costa Rica. Empecé a hablar sobre cultura. Empecé a hablar sobre las cosas que nos conectaban a todas las personas para que sí pudiesen entender que cuando yo llegaba yo decía que a mí me discriminaban, primero por ser mujer y luego por ser trans, era una realidad y no un invento que yo me estaba haciendo. Pero lo más importante durante todo este proceso era darme cuenta que yo también había sido una persona racista, también había sido una persona homofóbica, también había sido machista, xenofóbica. Y ese es el encuentro más grande que tenemos que hacer. Porque cuando nos damos cuenta que somos personas, somos ese tipo de personas con las que estamos luchando en contra, logramos entender la raíz del problema. El racismo, el machismo, la xenofobia, todos esos problemas culturales y sociales tienen raíz histórica. Y cuando comprendemos esa raíz histórica, podemos entonces atacar el problema.
Tuve que bajarme el ego, porque entonces, claro, yo andaba por aquí, ay, mira, qué progresista soy. Y entender que cometía errores y que el día de hoy los sigo cometiendo. Tuve que aprender a no tratar mal a las personas, tratarlas de ignorantes, tratarlas de salvajes, porque yo también era ignorante en muchas cosas. Y si yo llegaba con un ego muy alto, entonces mi mensaje no se iba a transmitir. Lo que la gente iba a ver cuando me viera, mira esa travesti que se cree toda. También soy toda, pero ese no era el punto. Cuando logremos conectar todas las vivencias que nos pasan por el cuerpo, las que nos pasan a nuestros familiares, a nuestros amigos y amigas, cuando logramos entender que lo que me pasa a mí, la discriminación que sufro yo, pues es discriminación que sufren ustedes bajo un nombre diferente, podemos entender que no estamos tan separados como creemos, que no somos grupos tan aparte como creemos. Podemos entonces gestionar luchas que lideren los movimientos contra la opresión. Desde las pequeñas charlas y capacitaciones que yo empecé a dar, me convertí en la segunda mujer transexual en trabajar en Naciones Unidas en Costa Rica. Creé la comisión LGBT en Amazon y pudieron marchar en el 2015 por primera vez en la marcha de la diversidad. Salí en cualquier cantidad de medios, tengo una familia que me apoya, pero lo más importante de todo el trabajo que he hecho, que espero que un día les pase a ustedes también, fue personas que se acercaban y me decían, gracias a usted no me suicidé, porque cada acción que ustedes cometen puede tener un efecto positivo. No van a saber en quién. Yo nada más publicaba mis historias por redes sociales y hablaba. Y la gente se identificaba con lo que yo decía. Y muchas veces le logré salvar la vida a alguien sin darme cuenta. Muchísimas gracias.